acaso. Yo tengo anones. Y anones es igual a una cosa más anones. La pregunta es esa cosa que unidades debe tener para ser sumado con anones. Y este no se cara del profe, no sea así de dañado. Pero es que es así la pregunta es muy sencilla. Yo tengo anones igual a no sé qué cosa más anones. Y como eso, o mejor lo digo así, tengo anones más no sé qué cosa y me da anones. La pregunta es no sé qué cosa que es. Sí, sería anones. Listo, entonces anones debe ser igual a K por segundo. Anones debe ser igual a K por segundo, ¿sí o no? Listo, entonces ¿qué unidades tiene anones? ¿Qué unidades tiene la K, perdón? Ahora sí le creo. Ahora sí me vende el producto. Para cualquier efecto las unidades son anones sobre segundo. Pero no, hablando seriamente son amperios por segundo. ¿Estamos de acuerdo? No, córremelo de arriba que se pone pecaminoso y me pongo nervioso. Uy, mi hermano, este man está matando el cable directamente. Listo, papito, perfecto. Oye. ¿Estamos de acuerdo entonces que son amperios por segundo? ¿Cierto? De tal suerte que amperios por segundo, aunque se dice amperios por segundo, es amperios sobre segundo por segundo. Entonces segundo y segundo se cancelan y entonces nos darían anones acá, más anones acá, entonces anones acá. ¿Están o no? Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces miren que sí es un juego que hay que revisar con calma. La versión más tranquila de la definición de corriente. ¿Sí estamos? Hay algo importante, o hay varias cosas importantes que decir de la corriente, digamos, en términos bien genéricos, ¿sí? Uno. La corriente es una magnitud física que se conserva. ¿Sí? ¿Cómo así? Es decir, que si la tubería no está dañada, como el agua, ¿se acuerdan? Como el agua, que la cantidad de agua que pasaba por una región del tubo era igual a la cantidad de agua que pasaba por la otra región del tubo, ¿cierto? Para un fluido ideal, incompresible, bla, 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 cosa que demostré cuando jugué a definir el criterio de flujo. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, la corriente se conserva. No importa si la sección transversal del cable cambia o no, la corriente debe ¿qué? Conservarse. ¿Sí estamos? Entonces debe ser la misma. Entonces no depende de la sección transversal del cable. No importa, sí. La sección transversal del cable no importa. Siempre la corriente será exactamente ¿qué? La misma. Es decir, amperio por segundo. O sea, pero físicamente ¿qué es? No sé. Podría preguntar a estos señores que son expertos si usan eso de alguna manera. Corriente por unidad de tiempo, ¿no? O sea, dividiendo el tiempo, no multiplicando. ¿Cierto? Entonces lo que se dice es que eso es una magnitud conservada, o sea que eso hace el papel de masa. ¿Se acuerdan? Que la masa que pasa por esta región del espacio es la misma masa que pasa por esta región del espacio en una tubería. Estamos conservando ese criterio. Bien, eso es una idea fundamental cuando uno habla de corriente a través de un cableado de los cables. ¿Sí estamos? Hay otra cosa importante y es la corriente nunca es un vector, aunque uno le asocie una dirección, aunque uno hable de la dirección de la corriente no es tratada como un vector, la corriente es tratada como un escalar. Porque de hecho, pues esta magnitud, miren que nunca le puse cachuchas ni nada. Entonces ese es el criterio. Ahora miren entonces esto que es bien importante. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Uno tiene una corriente I sub 1 y la corriente I sub 1 se puede bifurcar en dos corrientes, que eso pasaría mucho, por ejemplo, mis amigos de electrónica lo saben, en un circuito. ¿Estamos? La corriente se puede bifurcar, se puede ir hacia dos regiones del espacio. Leyes de Kirchhoff hablan de corrientes en los nudos justamente donde se bifurcan las corrientes. Y entonces uno lo que dice es, miren, la corriente 1 va a ser igual, y esto no es vectorial, eso nunca sería vectorial, y 1 va a ser igual a I2 más I3.
simplemente como escalares. Ah, que la corriente era 5 y aquí entonces debe ser 3 y aquí debe ser ¿qué? 2. No mentiras, o puede ser 2 y aquí puede ser ¿qué? 3. ¿Estamos de acuerdo? En magnitud. No como flechas, porque realmente si uno suma esto como flechas, esta suma de estas dos flechas nunca va a dar esta flecha. ¿Están de acuerdo o no? Entonces la corriente es un ente, digamos físicamente hablando, escalar, se opera escalarmente, nunca se opera vectorialmente, jamás en la vida. Y espero que eso lo tengan claro para cuando lleguen los momentos de guerra, que tengan que usar eso en sus cuestiones de eléctrica o electrónica, que la corriente es estrictamente un escalar. Si estamos, no un vector. Entonces miren que la corriente siempre tiene sus propiedades intrínsecas bien importantes que hay que tener completamente claras antes de ponerse de pronto a hacer muchas cosas, aunque hay gente que pues bueno, y ustedes en el caso de electrónica lo saben, que esto no necesariamente será requerido para poder manipular la corriente, pero siempre es un conocimiento intrínseco que puede ser importante. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todos los tipos dicen, bueno, chévere esta magnitud física denominada corriente, pero nosotros queremos definir una magnitud física que sea un poco más genérica y que incluya los factores que han sido importantes en este juego. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo definimos una de las magnitudes importantes en el juego, que era la corriente. De hecho, la corriente que estamos definiendo acá no necesariamente a priori está dependiendo del área, solo está dependiendo de ¿qué? De la cantidad de electrones que se mueven con unidad de tiempo. Si estamos una especie como de velocidad de electrones, aunque eso está como maldecido, ¿sí me entienden o no? Pero realmente nunca nos ha tenido de pronto muy en cuenta el área. Entonces me dicen, venga, ¿y por qué no buscamos una magnitud física que de pronto sí nos tenga en cuenta incluso ¿qué? El área, si estamos para la corriente? Entonces sería algo así como una cantidad de carga por unidad de tiempo y por unidad de ¿qué? De área al mismo tiempo, o sea, incluir las dos cosas al tiempo. Ese es el juego. Entonces resulta que estos tipos en física se inventaron una magnitud física nueva, diferente, y que se usa mucho en las ecuaciones de Maxwell particularmente. En las ecuaciones de Maxwell usted va a encontrar más esa magnitud física que les voy a decir que la misma corriente. ¿Sí estamos? Entonces por eso es que es importante que ustedes la conozcan. Y entonces esa magnitud recibe el nombre de densidad de corriente. Pero a diferencia de la corriente, la densidad de corriente sí es un vector. Y eso sí es una cosa importante. Entonces, ¿cómo se define el vector de densidad de corriente? Primero, su magnitud. Bueno, lo que estoy diciendo, su magnitud se denota con la letra J mayúscula. ¿Listo? J mayúscula. Y la norma de este vector está definida como la corriente por unidad de área, o lo que es lo mismo, la carga por unidad de tiempo y por unidad de ¿qué? De área. ¿Sí estamos? Eso se parece mucho a magnitudes físicas que vendrán en el futuro, o que de pronto en algún momento verán física moderna, que es lo que llaman radianza. Entonces la radianza lo que le dice a uno es cuánto es la energía que emite una fuente de luz por unidad de área y por unidad de ¿qué? De tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede mirar cuál es la radianza del Sol, ¿sí? En términos de la energía que emite por unidad de área, o sea, por unidad de superficie que tiene el Sol, y por unidad de tiempo. Entonces esta es una magnitud que se comporta de una manera similar. ¿Sí estamos? Nos dice cuántos electrones o cuántas cargas pasan por unidad de tiempo y por unidad de área en un conductor. ¿Sí estamos? Entonces es algo similar. Eso es de manera escalar, o sea, la norma. De manera vectorial, entonces uno puede definir lo siguiente, uno puede decir, bueno, como esto se ve así, entonces yo podría garantizar lo siguiente, es como pasar esta a multiplicar, pero definirlo todo en términos o de manera diferencial. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo podría decir simplemente que la corriente va a ser igual a la integral de J vector punto de A. Esta magnitud pasa acá, por eso digo, pero ojo porque esto es escalar, mientras que esto es que vectorial es un producto punto. Claro que obviamente uno no se aterra porque un producto punto siempre da un escalar, así que la corriente es escalar. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta estructura denominada J, ¿sí? Es una magnitud estrictamente vectorial. ¿Estamos? O sea, esa sí tiene ¿qué? Dirección.
esa magnitud física sí tiene dirección y se denomina el vector de densidad de corriente. Y uno dice, claro, es densidad de corriente porque es corriente por unidad de ¿qué? De área. Es corriente por unidad de área. Eso es una densidad. ¿Se acuerdan que, ojo, ahí con el cable, papito? No más miraste hacia abajo, sino miraste, no dijiste, pero miraste. Con eso me avisaste. Recuerden que una densidad siempre se puede definir, o sea, uno puede definir densidad de muchas cosas, hablando de entes físicos o objetos, por unidad de área, por unidad de volumen, por unidad de ¿qué? De longitud, ¿cierto? Uno puede definir densidad lineal de masa, puede definir densidad de población por unidad de superficie, bueno, muchas cosas. ¿Sí estamos? Entonces, pues no es raro que los tipos le llamen a esto densidad de corriente, definiéndola como corriente por unidad de ¿qué? De área. ¿Sí estamos? De área de sección transversal. ¿Sí estamos? Por área de sección transversal. Entonces uno dice, bueno, listo, severo. Preguntas, ¿ahí está claro el juego? Son definiciones, son definiciones. ¿Qué unidades tiene la densidad de corriente entonces? No, pues ya digamos en las unidades más válidas, más bacanas. Amperios por metro cuadrado. ¿Qué unidad se mide el área? Amén, señorita. Entonces son amperios por metro cuadrado. ¿Sí estamos o no? Amperios por metro cuadrado. Uno dice, listo, esa sería la densidad de corriente. Miren, vamos en diagramita donde podamos mirar estos vectores pintados a través de un conductor. Cómo es que se ve todo el juego completo. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, miren, suponiendo que este es el cable conductor, ¿cierto? Entonces lo que uno dice es lo siguiente, uno dice, bueno, supongamos que los portadores de carga, alias los electrones, se están moviendo en qué dirección? Hacia la derecha, digamos. ¿Sí estamos? ¿Ok? Si eso es cierto, ¿en qué dirección va el campo eléctrico que afecta a estos electrones? Si los electrones van para allá, hacia la izquierda. Perfecto. Entonces en esta dirección va el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Ahora entonces nos dicen, oiga, bueno, obviamente este cable debe tener unas dimensiones conocidas, así que la longitud del cable es D, ¿cierto? Para que no haya pierde y el D llegue a ser relevante en todas las cosas que queremos hacer. Entonces nos dicen, listo. La corriente es D. Ahora bien, perdón, la magnitud del cable, la longitud del cable es D. Ahora, ¿la corriente en qué dirección va? En la misma del campo, o sea, hacia acá. ¿Sí estamos? El vector de densidad de corriente, pues ese va a ir en la misma dirección en la que va la corriente, en la que va el campo. ¿Sí estamos? Así que ese vector de densidad de corriente es un vector que viene hacia acá. ¿Sí estamos? Pero resulta que aquí surge un ente físico, una magnitud física que es bien interesante y que vamos a pintar en este juego y que es bien útil que ustedes comprendan cómo funciona. Eso que ustedes están mirando ahí, que les voy a decir, esa magnitud física sospechosa, se llama velocidad de arrastre. ¿Han oído mencionar de pronto los electrónicos la velocidad de arrastre en un cable, corriente, ese tipo de cosas? ¿No? Okay. La velocidad de arrastre es lo que le dice a uno qué tan rápido se está moviendo la carga dentro del cable. Porque eso no se mueve a la velocidad de la luz necesariamente. ¿Por qué? Porque tiene obstáculos que sobrepasar. ¿Sí estamos? Porque es que hay otros tipos que están ahí parados y chocan contra ellos. Y tan es así que por eso la ley de Ohm juega un papel importante. Tan es así que el cable se calienta. Entonces implica que eso no se mueve a la velocidad que se dé la gana, sino que hay unas ciertas restricciones dentro de la estructura que no le permiten moverse pues como él quiera, libremente. ¿Sí estamos? Entonces, esa velocidad de arrastre, que generalmente la denominan como V sub T, la velocidad de arrastre, ahora aquí, velocidad de arrastre, ¿sí? Esa velocidad de arrastre tiene una cosa bien particular y es, uno puede hacer una analogía entre esa velocidad de arrastre y una velocidad que yo no sé si ustedes han oído mencionar que se llama velocidad crítica. Profe, usted que está hablando ya, mucho sollarse. ¿Para qué?
Entonces dice velocidad crítica. Les voy a explicar qué es la velocidad crítica para que comprendan un poco cómo es la velocidad de arrastre. Es bonito entenderla un poquito desde la velocidad crítica. La velocidad crítica es una velocidad que se puede medir dentro de un fluido cuando un objeto se mueve dentro de un fluido. Por ejemplo, las gotas de lluvia que caen a la tierra, que vienen desde el cielo, cuando llegan aquí a la tierra, Galileo dice que un objeto cuando viene en caída libre va aumentando su ¿qué? Su velocidad como g por t, suponiendo que la velocidad inicial de caída es 0. G por t, g por t, g por t. Eso implica que si cae 20 minutos, por decir algo, que eso es mucho, pero digamos si cayera 20 minutos, entonces su velocidad aumentaría tanto como g por t en 20 minutos, pues 20 minutos en segundos. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? 60.000 no sé qué segundos, creo que es por ahí, ¿cierto? Sí, porque son 20 horas, dije. 20, no, ya 20 minutos. 20 minutos, no, mucho menos. ¿Cuánto es? Bueno, no sé. Bueno, algo así. Más o menos, ¿cierto? Listo, ok. Seguimos un ratico. Entonces Galileo dice que la velocidad final va a ser la gravedad por ese tiempo de caída. Harto, ¿no? Pero la física real, cuando uno mide las velocidades de las gotas llegando a la Tierra, uno encuentra que la velocidad no se acerca nunca jamás a velocidades tan altas. Entonces me dice, ¿cómo así? Y entonces, ¿por qué las gotas caen como tan lentos y deberían caer más rápido? Qué tonterías, ¿no? Que me digas ese cara de joven, este man de que habla. ¿Quién se pone a mirar eso? Pues, oh por Dios, que es lo maravilloso de hacer esto, que es que uno puede mirar cualquier tontería y volverse loco. ¿Estamos? Entonces, la velocidad con la que llegan las gotas aquí es una velocidad que se llama velocidad crítica en caída. Y lo que pasa es que la física dice que esas, o la física no, pues los fluidos hacen que la velocidad con la que llegan los objetos a la Tierra sea una velocidad constante, crítica. Nunca se puede sobrepasar esa velocidad. ¿Cómo se calcula eso? Fácil, miren. Simplemente uno dice, miren, si un objeto está en caída libre, y lo voy a poner así, va a ser el problema, es muy sencillo. Uno dice, ese objeto experimenta una fuerza hacia abajo, ¿cuál es? Pues, o sea, en el eje. ¿Están de acuerdo? Pero si el objeto se está frenando cuando está cayendo, es porque existe una fuerza hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí estamos? Esa se llama fuerza de fricción. ¿De quién? Del aire. Pero yo la voy a llamar fuerza de fricción viscosa, simplemente. Ff sub P. Por ahí yo ya hablé de la fuerza de fricción viscosa alguna vez cuando hablé de una cosa que se llamaba. ¿El qué? No, pero yo aquí hablé de una cosa que se llamaba. El potencial de Rayleigh. Que yo decía que había un potencial para que no siempre el potencial era asociado a fuerzas conservativas, sino que había fuerzas no conservativas que podían tener un potencial, y a ese potencial se llamaba potencial de Rayleigh para un fluido con viscosidad. Eso dije. No estará grabado con sangre porque ese video no se grabó, pero por ahí quedó esa idea. Entonces, esta fuerza de fricción viscosa tiene una particularidad. Primero, pues hagámonos una suma de fuerzas. Como estamos diciendo que hay un punto donde ya el objeto no aumenta más la velocidad, ¿cierto? Sino la velocidad se mantiene constante. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo lo que puedo concluir es que la fuerza de fricción viscosa menos el peso debe ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? De tal suerte que entonces lo que yo puedo decir es que la fuerza de fricción viscosa va a ser igual al peso. ¿Están de acuerdo? Resulta que la fuerza de fricción viscosa tiene una ecuación y es que es K por la velocidad. O sea, la fuerza de fricción que hace un fluido sobre un objeto depende de la velocidad. Y eso usted lo sabe, porque cuando era niño iba por allá en una flota para, no sé, pues cuando fuera para Tunja, para visitas del colegio, cuando lo llevara a su papá a vacaciones, cuando había plata, Napoima, o bueno, no sé, donde quiera. Entonces uno va en un bus y saca la cabeza. ¿Y qué pasa cuando la velocidad del bus va aumentando? ¿Qué experimenta usted? Pues que la fuerza que hace el viento contra usted, ¿cómo es? Pues más dura, entre más rápido al bus, más duro es. Tan duro es que usted se puede sentir ahogar. Espero en algún momento hayan gozado esa sensación de ahogar. Estamos uno ahí, ya más. Y otra vez. Los perros la tienen clara para eso, ¿no? ¿Estamos? Entonces no es raro que la fuerza de fricción del aire dependa de qué? De la velocidad. Entre más rápido iba el bus, más fuerza usted sentía que le hacía el aire en la cara. Entonces dice, pues sí, ¿no? No es raro.
Y la constante K, bueno, la constante K habla un poco de quién es el fluido, también depende un poco de la forma del objeto, porque ustedes saben que no es lo mismo tirar un papel abierto, extendido y que haga esto, a que usted arrugue el mismo papel con la misma masa y el objeto cae más rápido por efectos de la geometría. O sea, la geometría del objeto también es importante, por eso hay aerodinámica. Entonces los manes que construyen un avión no lo construyen al azar, o que construyen un carro de carreras no lo construyen al azar, le ponen unas formas tales que el viento no afecte tanto sobre esas geometrías. ¿Sí estamos? Eso hace de pronto que el coeficiente de viscosidad del fluido disminuya sobre el vehículo, ¿sí? sobre la estructura del vehículo. Bien, el caso es que entonces eso es K por B y esto es mg. Como esto es sobre un fluido conocido, la geometría del objeto es conocido, entonces esta K es una constante. De tal suerte entonces que la velocidad en caída va a ser mg sobre esa constante. ¿Sí estamos? Y entonces mg es constante y K es constante, luego la velocidad con la que se debe mover el objeto cuando la fuerza de fricción del aire y el peso se compensan, entonces la velocidad debe ser constante. Esto se llama velocidad crítica en caída. El hombre Red Bull, el hombre ese que se lanzó desde una plataforma grandísima a una gran velocidad hace un par de años, ¿sí? A la Tierra, el man llegó a velocidad crítica en caída, llegó casi a la velocidad del sonido. Así. Se lanzó con un traje especial porque la fuerza de fricción del aire es tan grande que puede quemar. Entonces el tipo se puso un traje salvaje y se lanzó al vacío. Desde una plataforma altísima, estamos hablando creo que de 35 kilómetros de altura. ¿Qué monte Everest ni qué monte Everest? ¿Estamos o no? Eso es una cosa monstruosa. Y entonces el man se lanzó así. Llegó a una velocidad crítica de caída como de 1200, 1300 kilómetros por hora. ¿Qué Fórmula 1 ni qué nada? Igual a detenerse.